Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio del Apocalipsis capítulo 2. Vamos a continuar y vamos a dar una introducción breve sobre las cartas que se presentan en los capítulos 2 y 3. Por ejemplo, cada una de las cartas, después del saludo, contiene una frase inicial tomada de la descripción de Jesús. Y de esta descripción Juan ha dado fe. Cada una de las 7 cartas escritas a las 7 iglesias presenta un aspecto diferente de la apariencia, poder y autoridad de Jesús que miramos en el capítulo 1. A Éfeso se le presenta a Jesús como 7 estrellas en su diestra y los candelabros de oro. A Esmirna, el primero, el último, que murió y volvió de nuevo a la vida. A Pérgamo, la espada de 2 filos. Tiatira, ojos de fuego resplandeciente, pies como de bronce bruñido. Sardis, 7 espíritus y 7 estrellas. Filadelfia, como que él tiene la llave, Jesús, y en la Odisea se le presenta como que él es el testigo fiel. Asimismo, las 7 cartas revelan un paralelismo, una semejanza, pues es algo único. Algunas son más largas, otras son más cortas, pero cada una de ellas consiste en 7 partes. Por ejemplo, mire, vamos a ver las 7 partes de las cartas. Todas las cartas contienen estas partes: un saludo a cada una de las iglesias en Asia Menor, un aspecto de la aparición del Señor a Juan en Patmos, una evaluación de la salud espiritual de la iglesia concreta, palabras de alabanza o de reproche, palabras de exhortación, promesas para el que salga victorioso y, por último, un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. También existen notables diferencias. Por ejemplo, a Esmirna y a Filadelfia, estas 2 iglesias son las únicas que no reciben ningún reproche, mientras tanto que la Odisea es la única o la última, y a esta última iglesia es la única que no recibe ninguna alabanza. Las 3 primeras iglesias, que son Éfeso, Esmirna y Pérgamo, concluyen las cartas individuales con promesas. Y las últimas 4, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, concluyen con el mandato de oír con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas 7 cartas son representativas de la Iglesia Universal. Las 7 cartas van dirigidas a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios para rendir culto. También se reúnen para tener comunión y alcanzar a otras personas. Jesús mismo se dirige a las 7 iglesias, como resulta evidente, por ejemplo, el empleo repetido del pronombre yo. Jesús dice yo, y Juan, con plena autoridad apostólica, sirve de autor secundario. Es Jesús el que le está dictando pues a Juan el apóstol, a Juan el anciano. Apocalipsis es una unidad desde el principio hasta el final, y todo forma una parte integral. Así como las 7 cartas, la promesa de Jesús a todos los creyentes que triunfen serán bendecidos. Esta es la promesa. La seguridad de la salvación final o perseverancia de los santos es para los miembros de las iglesias, no para la iglesia misma, sino sus miembros. Así la promesa de que las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia ha de entenderse cumplida en los redimidos verdaderos, los que constituyen la auténtica iglesia. Y esto es algo que quisiera hacer notar. Por ejemplo, en la iglesia oficial aquí en México, la iglesia más grande, esta iglesia considera que los sacerdotes, los obispos, todo lo que es el ámbito de organización, ellos son la iglesia, mientras que los congregantes o creyentes de su fe no lo son. Nosotros, como cristianos evangélicos, consideramos que la iglesia somos todos, somos nosotros, no solamente los líderes o el liderazgo de cada iglesia, sino cada miembro constituye la iglesia de Cristo. Ahora sí, me gustaría entrar de lleno a lo que es el mensaje a las iglesias, y vamos a comenzar con el mensaje a Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de la Asia preconsular. Éfesis significa deseo ardiente. Esta ciudad era llamada la guardiana del templo, es decir, el templo dedicado a la diosa Artemis, la Diana pues en latín. A este templo se le consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. El nivel de moralidad entre la población de la ciudad era notoriamente bajo. La gente era viciosa, supersticiosa, ruin y violenta. Heráclito dijo que la moralidad del templo era peor que la de las bestias. Fue hacia el año 52 después de Cristo cuando penetró allí el cristianismo por el ministerio de Aquila y Priscila, y fue Pablo el fundador de aquella iglesia. Con el paso del tiempo se volvieron virulentamente hostiles al cristianismo. Timoteo se quedó de pastor ahí, y también Juan se quedó a vivir en Éfeso. Vamos con el versículo 1. El que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Aunque la iglesia en Éfeso es la primera entre las 7, a su pastor se le coloca en el mismo nivel de las otras 6. Jesús dice que los sostiene a todos en su mano protectora. La palabra
tener significa que Jesús tiene el poder y la autoridad para proteger a sus siervos. Y el que camina en medio de los 7 candelabros de oro dice esto: los candelabros de oro son los miembros de las iglesias sobre las que posa constantemente el ojo de Jesús. Sigamos pues. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu paciente resistencia, y que no puedes soportar a los malvados. Y has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has encontrado que son mentirosos. Jesús no dice que simplemente sabe de sus obras, afirma que tiene un conocimiento minucioso de todo lo que hacen, porque nada se escapa de su atención. Jesús alaba a los efesios por obras, trabajo y paciente resistencia. El empleo del singular significa que el pastor a quien Jesús se dirige es responsable por el bienestar espiritual de la iglesia. Pero también con este singular Jesús habla a cada uno de los miembros individuales de la iglesia. Si adelante, no puede soportar a los malos. La persona cuyo corazón está verdaderamente dedicado a servir al Señor no da cabida al mal, y a quienes en forma voluntaria lo hacen. El seguidor de Cristo no puede tolerar a los malvados que se niegan a arrepentirse para seguir haciendo el mal. ¿Quiénes son estos malvados? La respuesta está en la segunda parte de este versículo: a los que se llaman apóstoles, pero no lo son. Estos así llamados apóstoles predicaban un evangelio que no era el de Cristo. Pero tengo esto en tu contra, que has abandonado tu primer amor. La iglesia de Éfeso ya no seguía demostrando el amor a Cristo que tuvieron en los primeros años de su vida cristiana. ¿Te hablan, pueblo? Ahí te habla el Señor. Pablo escribió a Timoteo, quien era pastor en Éfeso, y le dijo que amar con corazón puro, una buena conciencia y fe sincera es el propósito de Dios entre ellos. El amor genuino por Dios conduce en forma instintiva a expresar amor por el prójimo, mientras que el amor por el prójimo es una expresión del amor por Dios. La primera generación en Éfeso hizo esfuerzos extraordinarios, de modo que en Éfeso la palabra de Dios crecía y se difundía por el poder arrollador. En años posteriores, sin embargo, los hijos y nietos se oponían a las herejías y demostraban que perseveraban en satisfacer las necesidades de la iglesia, pero se quedaban cortos en cuanto al entusiasmo genuino por el Señor que sus padres habían presentado en la primera parte de la iglesia en Éfeso. Por tanto, recuerda el lugar de donde has caído y arrepiéntete y realiza las obras que hacías al principio. De no ser así, iré hasta ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a no ser que te arrepientas. El Señor no solo señala sus diferencias, también les muestra cómo corregirlas. Manda de manera positiva que la restauren. Deben recordar sin cesar su antigua posición, pasando revista a su propia historia de la iglesia, su historia eclesiástica, y recordando lo que sus antepasados se habían hecho en la iglesia 40 años antes. Y al recordar su historia, deben reconocer que han empeorado. Hermano, recuerda tu historia, recuerda cuando conociste a Jesús y piensa si has mejorado o has empeorado como la iglesia en Éfeso. Ese esplendor, ese ardor espiritual se había ido de Éfeso. En realidad su mediocre desempeño los había hecho perder un lugar prominente en medio de las iglesias. Habían perdido prestigio moral. Jesús sigue diciendo: iré hasta ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Esto significa que como congregación experimentarían un oscurecimiento espiritual completo. Una iglesia deja de serlo cuando ya no sirve a su maestro con amor y dedicación genuinos. Hay evidencia, mi hermano, de que el cristiano nominal, o sea, el cristiano que es solamente cristiano de nombre, muere de muerte natural en un plazo de 1 o 2 generaciones y por consiguiente desaparece por completo de la escena. ¿Qué quiero decirle? Que si usted es un hermano o un cristiano solamente de nombre, quizás sus hijos ya no lo sean ni siquiera de nombre, o sus nietos. Tal vez los miembros de las iglesias se sigan reuniendo, pero lo hacen con fines sociales y ya no son espirituales. Jesús le dice: sin embargo tienes esto a tu favor, que odia las obras de los nicolaitas, que yo también odio. Los efesios no habían vacilado en asuntos doctrinales porque seguían fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios. Quizá ya no tenían aquel amor ferviente, pero en su doctrina ellos seguían puros. Los nicolaitas eran fieles seguidores de Nicolaos. Estas personas constituían una secta agnóstica que no creían y trataban de infiltrarse en las iglesias. Eran quienes seguían las enseñanzas de los falsos profetas y de Balaam. El estilo de vida de los nicolaitas se caracterizó por la inmoralidad, por comer alimentos ofrecidos a los ídolos y por pervertir la verdad.
Termina esta carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se refiere a la capacidad de una persona para oír con atención y obediencia a las palabras del Espíritu Santo. Al que venciere, al que triunfe, pues, el triunfo previsto que la iglesia tiene su fundamento en la victoria alcanzada ya por Jesús. Cristo ganó la batalla, pero la guerra todavía no ha concluido. La redención de su pueblo, que Jesús completa en la consumación, incluye la promesa de que todo aquel que triunfe comerá del árbol de la vida en el paraíso. El mensaje a Esmirna. Los escritores alababan a Esmirna por considerarla la ciudad más hermosa en cuanto a edificios. Estaba el templo de Zeus y Cibeles y el trazado de las calles. Era conocida como la corona de Esmirna. Además, la naturaleza contribuía con la belleza de Esmirna. La ciudad tenía muchas arboledas, con muchos árboles cuya resina producía un caucho aromático entre marrón y rojizo, algo amarillento, llamado mirra, que en griego es Esmirna. La población judía era considerable, porque se le menciona como una fuerza enemiga a la iglesia local. Los miembros de la iglesia eran pobres, pero los judíos eran ricos. Policarpo, a quien se le dio muerte por no querer negar el nombre de Jesús, había sido obispo durante muchos años en Esmirna. Y él dijo: ¿cómo puedo negar a mi rey que me salvó? Por ello el procónsul lo condenó a morir en la hoguera, y los judíos fueron los primeros en juntar la leña, y eso que era sábado, o sea, no les interesó que fuera el día de reposo para ellos. Imagínense qué odio le tenían a la iglesia cristiana ahí. Bueno, el versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se identifica como el primero y el último. Jesús define su divinidad como igual en poder y en autoridad a la de Dios. El que estuvo muerto y vivió. Se exalta el triunfo que sostuvo sobre Satanás y sobre la muerte. 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra tribulación significa vivir bajo presión, en situaciones de escasez. Eran pobres materialmente, pero Jesús les dice a su pueblo en Esmirna que son espiritualmente ricos. Los judíos se negaron a reconocer a Jesús como el Mesías y lo maldijeron a él y a sus seguidores. Jesús ya no siguió llamando judíos a estas personas, es decir, ya no eran hijos espirituales de Abraham. Ahora en vez de ellos se llamaba a los cristianos hijos e hijas de Abraham. Y a los judíos que rechazaban a Jesús se les consideraba como asociados con el diablo. Decían que los cristianos reconocían como Señor a Jesús y no a César, y los cristianos fueron calumniados y perseguidos, por ello condenados a muerte. Los judíos eran agentes de Satanás, que se habían convertido en el dueño. O sea, Satanás se había convertido en el dueño de la sinagoga de ellos, de los judíos. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una vez más, Jesús utiliza la palabra no temas. Afirmación de que Él, Jesús, tiene el control de todas las situaciones. Si usted recuerda, mi hermano, amigo que nos escucha, durante los evangelios, muchas veces Jesús, hablando a sus discípulos, les decía: no teman. Jesús revela que está a punto la iglesia de entrar a un periodo de sufrimiento. Los cristianos en Esmirna deben estar plenamente conscientes de que están peleando una guerra espiritual en la que se enfrentan con el diablo. Dice: y pasarás por tribulación por 10 días. El número 10 transmite un significado. Significa totalidad. En el sistema decimal es algo que es completo. ¿Qué quiere decir? Es un número simbólico para expresar la totalidad del periodo del sufrimiento. No es un periodo corto, no es un periodo largo, sino es un periodo completo. Porque con toda seguridad, escucha mi hermano, con toda seguridad este periodo concluirá. Los comentaristas relacionan la corona de la ciudad con la corona que se promete a los fieles seguidores de Cristo. Las palabras de Jesús son la corona de vida. Versículo 11: que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte forma parte del fallecimiento físico de una persona.
La segunda, quedar para siempre aislados de Dios. Los incrédulos serán arrojados al lago de fuego y sufrirán muerte eterna. Pero dice Jesús, el que venciere no estará separado, no estará aislado de Dios. El mensaje a Pérgamo. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Jesús, hermano, pelea de hecho con su espada en contra de sus enemigos. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Jesús no se dirigía a extraños, a transeúntes o viajeros de esa ciudad, sino a residentes permanentes que habían nacido y crecido en Pérgamo y tenían sus raíces en esa ciudad. Dios les había sacado de su ambiente pagano para que fueran su pueblo. Ahora, ¿qué significa el trono de Satanás? Bueno, hay varias interpretaciones, voy a tomar solo algunas. Pérgamo era un centro de religión pagana. También puede ser que para el viajero que llegaba del este, la Acrópolis tenía el aspecto de un trono, o puede ser el altar de Zeus, que parecía un trono también, o que Pérgamo era el centro de culto al emperador. Asclepio se identificaba como la serpiente. Bueno, son varias cosas, pero sin duda Pérgamo era un centro religioso dedicado a los ídolos paganos. Jesús le dice: pero permaneces fiel a mi nombre y no renunciaste a tu fe. Los creyentes, sin embargo, se mantuvieron firmes y continuaron con su lealtad al Maestro. Al vivir donde reside Satanás, los seguidores de Jesús pueden esperar sufrir tanto la persecución como la muerte. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesús censura a los cristianos de Pérgamo algunas debilidades que tenían: la falta de resistencia a la enseñanza y conductas falsas dentro de la congregación. Los creyentes habían tolerado a maestros que habían difundido su doctrina y estilo de vida insidiosos y no los habían expulsado de la iglesia. Recuerde que Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezos frente a los israelitas para hacerlos comer alimentos ofrecidos a un ídolo y cometer fornicación. Las enseñanzas de Balaam no eran tanto doctrina, eran más práctica: caer en la inmoralidad sexual con mujeres moabitas, alimentos sacrificados, culto a los ídolos, etc. Versículo 15. Y también tienes a los que retiran la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas, sugerían que los cristianos realizaran actos sexuales inmorales. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los cristianos tenían que arrepentirse de no haber expulsado a los nicolaitas y a sus seguidores del medio de ellos. Si Jesús odiaba las obras de los nicolaitas, también su pueblo debería odiarlas. Si se niegan a obedecer, vendrá pronto. Este vendrá pronto no se refiere a su segunda venida, sino al juicio inaplazable, que es rápido y que es seguro. Versículo 17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida y lo contrapuso al maná que los israelitas comieron en el desierto. Este pan da vida, es el alimento espiritual y oculto, es Jesús. Está oculto a los ojos de lo incrédulo, pero está disponible para que los que ponen su fe en Cristo se puedan ser alimentados. El significado de la piedra blanca sigue siendo un misterio que muchos comentaristas han intentado resolver de muchas maneras. Uno de ellos es que el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras, cada una de las cuales tenía escrito el nombre de una tribu. Y piensan que de igual forma siempre está en la presencia de Dios una piedrita blanca con el nombre de cada uno de sus creyentes escrito en ella. El mensaje a Tiatira. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: como ojos llameantes, nada lo elude,
Jesús afirma que escudriña los corazones y las mentes. Con sus ojos llameantes, Él disipa las tinieblas y consume las impurezas. Jesús se coloca en la ciudad de Tiatira con pies de bronce exquisito, o sea, una aleación duradera, estable y sólida. Versículo 19 dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Está totalmente al pendiente de las manifestaciones de amor que los creyentes en Tiatira han demostrado para con su Dios y con su prójimo. Su tranquila perseverancia eran ejemplos frente a las dificultades de la oposición. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Tiatira toleraba las enseñanzas engañosas dentro de la congregación. El nombre de Jezabel se refiere a la esposa de Acab. Ella le insistió a Acab que adorara al dios pagano Baal y a la diosa Acera y construyera un templo y una imagen sagrada. Persuadió a la iglesia para que entrara en relaciones sexuales ilícitas en los templos paganos, para que comieran alimento que había sido sacrificado a los ídolos. Versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Las Escrituras enseñan una y otra vez que Dios es un Dios de misericordia, por eso le dio tiempo. Él no quiere la muerte de nadie, quiere que las personas se arrepientan y vivan. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. La mujer Jezabel estaba cosechando lo que había sembrado. Estaba postrada en una cama, tenía sufrimiento, y ese sufrimiento la condujo a su eventual muerte. Cuando dice a sus hijos heriré, se refiere a sus seguidores, a todos aquellos que siguieron sus malas enseñanzas. Versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Esto significa que los seguidores fieles de Cristo ahora oyen que Jesús se dirige a ellos. Ellos repudiaron las enseñanzas y el estilo de vida de la profetisa Jezabel y siguieron las enseñanzas de las Escrituras. 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora, con la inclusión de Apocalipsis, esta iglesia recibió el canon completo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recuerde usted que Apocalipsis fue el último libro en escribirse, ¿no? Entonces ellos eran receptores del texto completo de la revelación escrita de Cristo, de Dios. La promesa que hasta que yo venga apunta a la segunda venida de Cristo. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Este es el encargo que Jesús le ha dado a toda la iglesia. Le daré autoridad sobre las naciones. La autoridad que Jesús delega a sus seguidores es la misma palabra que Jesús utiliza antes de ascender al cielo. Él dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y las palabras de Jesús exigían una fe que triunfara sobre toda oposición, engaño y tentación. Cuando dice gobernarás, quiere decir pastorearás. La tarea del pastor es cuidar a sus ovejas, y esto incluye protegerlas contra todo daño. Por eso recuerde que principalmente esta carta y todas las cartas fueron escritas al pastor de cada una de las iglesias. Versículo 28 y último, 28 y 29. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús enfatiza y dice: yo soy la raíz, yo soy la descendencia de David, yo soy la brillante estrella de la mañana. Los santos gobiernan con Cristo y resplandecen como estrellas de la mañana. Y Jesús dice que el que venza, Él le dará la estrella de la mañana. O sea, Jesús se va a dar a sí mismo a aquellos que triunfemos, a aquellos que venzamos. Y Jesús nos va a recompensar. Dios le bendiga.